San Juan 7:38, el título es Una grande congregación. Y dice así la palabra de Dios. Le voy a dar lectura. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Tomen un momento sus asientos. San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán desde su vientre. Hermanos, una grande congregación. Decía un siervo de Dios en una transmisión allá en Toluca, no menos de 5,000 jóvenes se acercaron, hablando de pura juventud. No menos de 5,000 jóvenes, 5,000 almas que están luchando, que están siendo bombardeadas por este mundo. Pero me quedaba pensando, hermanos, 5,000. ¿Y cuántas hay en un estadio de fútbol, de béisbol, de básquetbol? ¿Cuántos se han congregado? Yo recuerdo que algunos estadios tienen capacidad para más de 100,000 personas, ¿verdad? 120,000 algunas. Y así, hermanos, se han juntado y ha habido una grande congregación en muchos sitios de este mundo. Sean alemanes, rusos, norteamericanos. Hay lugares donde se han acumulado muchedumbres de personas. Hay un lugar que actualmente en el mes de julio se juntan muchas personas. En ese lugar de Satanás, llamado Tomorrowland. Sí, jóvenes, lugar de Satanás. Así se los digo. Lugar de Satanás. En ese lugar, hermanos, no se juntan 5,000 jóvenes, ¿no? Ni 50,000, ni 100,000. Y para ir a ese lugar, hermanos, no es un gasto de 50,000 pesos, no. Está por arriba de los 80,000 pesos. Participando de las cabañas más económicas, vuelos más económicos y comida más económica. Ese lugar, hermanos, llamado la tierra del mañana o Tomorrowland, como la conocen, cada año, hermanos, pone a todos los ministros de Satanás, a todos aquellos que han sido inspirados por Satanás para escribir una canción, para utilizar una consola. Hace poco se trasladó ese lugar de Europa hacia Brasil. Le llamaron el Tomorrowland de Brasil. Y vino una grande tempestad de lluvia. Mas esos jóvenes y personas mayores, sintiéndose muy jóvenes, no dejaron de ir, hermanos. Se resbalaban entre el lodo, había lluvia, las carpas se mojaban, pero ahí estaban adorando a Satanás y estaban consumiendo de Satanás. Todas esas canciones inspiradas por Satanás y que sus ministros mostraban en un escenario a jóvenes y adultos. Una grande congregación y gritaban y bailaban y se drogan. Una grande congregación. Apocalipsis 20:11. Hermanos, para ir a aquellos lugares no escatimaron gastos, no ponían pretextos. Y en las entrevistas decían, me gasté tanto. Y aquellos ciegos confundidos decían, pero vale la pena. Pero la palabra de Dios dice que viviendo están muertos. Miles de jóvenes
arriba de 80,000 o 100,000 almas. Pero hay una grande congregación más adelante en el futuro. Dice su palabra: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, gloria a Cristo, de delante de él cual huyó toda la tierra, porque no pueden estar ante su presencia. Pero usted sí, incluso se acerca al altar y le dice: Señor, permíteme ese silbo apacible. Pero mire, huyó toda la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Usted sabe que no va para el juicio del gran trono blanco, sino al tribunal de Cristo, a recibir galardones, corona. Es necesario que tus pecados sean borrados, que te bautices en el nombre del Señor Jesucristo, que venga el Espíritu de Dios y te selle. Todos aquellos que desecharon, que no quisieron saber del Señor Jesucristo, verán esos libros abrirse. Y de repente, hermanos, dice, empiezan a ser juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. Se van escribiendo. Pero mire, en este altar, o en lo más íntimo, en su cámara secreta: Señor, vengo a buscarte. Yo sé que tú eres un abogado que no va a perder ningún caso. Perdóname, lávame con hisopo, límpiame y seré limpio. Señor, yo siento que hay arrugas de este lado izquierdo de mis vestidos. Lávame más y más de mi maldad, que sean emblanquecidos. Y por su sangre que ha sido derramado y porque hemos creído en un Dios vivo, Él va a decir: quiero ser limpio. Gloria a Dios. Es la ventaja que tenemos los bautizados en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Dios vivo. Pero ellos ya no hay vuelta atrás y empiezan a ser juzgados. Y dice: y fue hecho un juicio de cada uno. No hay 7 millones ni 14. Todas las almas que no aceptaron a Dios, todo aquel espíritu de anticristo que dijo que Jesucristo no es Dios, que no ha venido en carne, ese espíritu de anticristo, dice la palabra de Dios, porque la mar, el infierno, la muerte entregaron para que sean juzgadas las almas que han pecado. Y el alma que pecó, esa morirá. Y se está refiriendo a la muerte segunda, hermanos, porque a la otra, dice, un suceso le ocurre, sea cristiano o no. Un mismo suceso ocurre, vamos a la tierra. Ya no una separación alma y cuerpo, una separación definitiva de nuestro Creador, del Rey de la Gloria. Y en ese momento, hermanos, aunque grite, aunque quiera cantar, aunque quiera decir: me quiero bautizar, misericordia, misericordia, Jesús, Jesús. No, pues ya está escrita la palabra de Dios, hermanos. Y muchos cantantes que tienen miles y millones de seguidores y cantan esas canciones inspiradas por Satanás. Joven, en este tiempo, en tu juventud, es muy propenso que muchos en tu escuela lo hagan y escuchen letras, ritmos inspirados por el mismo diablo. Esos cantantes no se allegaron a un altar a orar y le dijeron: inspírame, Señor, para una alabanza, para una canción. No,
es la inspiración del hombre y del mismo Satanás. Una grande congregación se junta para idolatrar personas. Y sigue diciendo la palabra de Dios, verso 15 de capítulo 20 de Apocalipsis. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿dónde? En el lago de fuego. Hubo otra congregación y se levantaba el Señor Jesús y se iba, hermanos, a escondidas para que no lo vieran. Esa congregación, hermanos, en el templo de Jerusalén. Y se allega el Señor Jesucristo en aquel día grande, dice, mas en el postrer día grande de la fiesta. Y ahí estaba el Señor y no lo notaban. Pero de repente se para Jesús y se pone en pie, hermanos, delante de todos y clamaba diciendo estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y estaba una congregación en Jerusalén y hacían sacrificios y decían: hijos de Abraham somos. Y de repente el Señor ve esa necesidad y se pone de pie y les habla claramente: ya, solamente el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán desde su vientre. Gloria a Dios. Hay un silbo apacible, hermoso, precioso, que de repente viene a usted y ese silbo apacible se convierte, hermanos, en un estallido, en un torrente de agua y circula por todo su cuerpo y empieza a rebosar en usted. Y viene el desánimo y usted: yo sé que mi Redentor vive. Y viene, hermanos, la enfermedad y se acuerda que su diestra es poderosa. Viene el aburrimiento, la desesperación, pero invoca al Señor Jesucristo y de repente ya está cantando. Pero ese pueblo, hermanos, ese pueblo hizo algo muy malo, jóvenes. Acompáñeme a Jeremías 2:13. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿qué hice? ¿Qué daño les hice? ¿En qué los ofendí? ¿En qué te lastimé? ¿Qué te hice, Israel? Si andabas en caminos preciosos, me he acordado de ti. Le estoy leyendo antes yo, pero usted fíjese en el 2:13 de Jeremías. Me he acordado de ti y de la misericordia, del amor en el que tú andabas. No podías vivir un día sin la fuente de agua de vida. Andabas en un amor hermoso en tu desposorio. Me traías alabanzas, testimonios, orabas, llorabas, ayunabas. Las primicias de tus renuevos eran para mí. Pero, ¿qué te hice? ¿Que te alejaste? ¿Qué te hice? ¿Que te dejaste de congregar? ¿Por qué te fuiste? Dejásteme a mí, fuente de agua viva, por cavar cisternas, cisternas que no detienen las aguas. Estaban congregados en Jerusalén, pero con cisternas que no detenían el agua. Ese odre estaba viejo, y si no detenía el agua, mucho menos el buen vino.
Pero ese buen vino dijo, yo hago todas las cosas nuevas. No puedo depositar ese buen vino en odres viejos porque se han de romper. Y se paró y dijo, cree en mí. Y como dice la Escritura, serás un hombre nuevo, un odre nuevo. Entonces sí, desde el vientre correrá agua viva. Pero no será en cisterna rota. El espíritu está presto, mas la carne o las cisternas son las que están rotas. Y no podemos hacer, hermanos, programas o shows como aquellos sacerdotes de Baal que se hacían cortadas y mucho teatro y no había respuesta. Mas el Hijo de Dios, los hijos de Dios, se han de acercar creyendo. Y si es una cisterna usted sellada, nueva, se ha de depositar el buen vino en usted. Gloria a Cristo. Tan solo se acercará, Padre, he venido por el buen vino, no soy digno, pero que se abra ese cielo y deposita dones, deposita lengua de fuego, deposita tu Santo Espíritu, porque tú lo prometiste, Señor, y en un momento usted estará dando la gloria al que merece la gloria, es a saber, el Señor Jesucristo. Una grande congregación al mismo tiempo que usted estará en la comunión con Dios, hablando lenguas, adorando al Rey de los Reyes. Pero otra grande congregación, como Simón el Mago, viendo desde lejos, queriendo comprar ese don que el Señor trajo. No se quede como Simón el Mago viendo. Apocalipsis 22, 1 al 5, la palabra de Dios es muy clara. Los libros serán abiertos. Congregaciones, ya las expliqué. Congregaciones que le gritan a cantantes. Congregaciones que le gritan y claman a los deportistas. Congregaciones que se juntan y están en tibiez. Congregaciones que son en espíritu y en verdad. Esta congregación de este capítulo es eterna. Con esto termino. Esta congregación en este capítulo que participa del río cristalino que sale del mismo Cordero, esa congregación es eterna, esa congregación es usted que va hasta el reino de los cielos.